Buenas tardes amigos, martes 20 de junio, 6 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado resumen por los mercados financieros. Y vamos a comenzar con esto, así lo resume Bloomberg la jornada de hoy. Las acciones caen mientras los inversionistas se preguntan si este rally tiene piernas para seguir avanzando. Fíjense, hay mucha información hoy. Hoy martes, antes de la apertura del mercado, tuvimos data sobre vivienda, sobre construcción de vivienda en los Estados Unidos. Y esto es lo que tenemos. Hubo una sorpresa porque el mercado esperaba que lo que llaman los housing starts, que son el inicio de construcción de casas, se esperaba que quedara en 1.400.000. O sea que la data de mayo anualizada fuera 1.400.000, sin embargo quedó en 1.630.000. Es decir, los inicios de construcción de viviendas, de casas, y eso incluye casas, townhouses y apartamentos, está por encima de lo que se esperaba. Y eso habla de una economía que está fuerte, está revitalizada y que pareciera que no le importan las tasas de interés. Recordemos que el área más sensible de la economía a las tasas de interés, todas son sensibles, pero la más sensible es la vivienda, porque los compradores de vivienda son familias, son individuos, son parejas, son matrimonios que compran generalmente financiados, financian con un crédito hipotecario, lo que llaman un mortgage, y esos mortgages, conforme van subiendo las tasas, pues se van encareciendo. Entonces el sector de casas es muy sensible a las subidas de tasas. Sin embargo, aquí vemos que los inicios de construcción siguen, los constructores siguen construyendo. Entonces la sorpresa fue, se esperaban 1.4 millones, quedó en 1.6 millones. Y en porcentajes, pues se esperaba que no hubiera un aumento, que se mantuviera 0,1% por debajo de lo que fue la cifra del mes anterior, y sin embargo subió un 21%. Aquí lo podemos ver en gráfico, esto ayuda, fíjense. Este gráfico nos da el número de viviendas que se inician a construir mes a mes. Estos son cifras anualizadas mes a mes desde hace 5 años. Y fíjense que hay una caída grande ahí con el COVID, ¿verdad? Donde dice 2020. Ahí es cuando pega el COVID en los Estados Unidos y llega a su mínimo. Pero bueno, eso se recupera, comienza a subir. Y aquí vemos las últimas dos columnas. La última columna es la data de hoy versus el mes anterior. Se ve que hay un brinco. Podemos ver ese último año amplificado aquí en esta lámina. Estos son los últimos 12 meses y ustedes ven pues cómo hay un brinco de lo que fue los números de abril a los de mayo. Hay un brinco en las nuevas construcciones de viviendas. Y estas son las acciones de los principales constructores de vivienda que cotizan en la bolsa. Pulte, KB Homes, Toll Brothers, Lennar, todas como ven subiendo, todas disparadas este año, todas por encima del S&P 500, porque de nuevo hay un problema en el sector de vivienda y a pesar de que las tasas de interés se han disparado, la gente necesita vivienda, la gente quiere vivienda y no hay muchos vendedores, no hay mucha gente que esté vendiendo su vivienda, entonces hacen falta viviendas nuevas, por eso hay tanta construcción de viviendas nuevas y por eso estos home builders están disparados. Ya vamos a ver más datos sobre esto, pero fíjense, otro dato importante, no solamente tuvimos hoy la data de cuántas construcciones comenzaron de vivienda, sino otro que es un leading indicator, es decir, es un indicador temprano de la actividad económica futura y son los permisos. Cuando los permisos para construir nuevas viviendas aumentan, eso es un indicador de que la economía va a estar fuerte en el futuro. Cuando los nuevos permisos disminuyen, rebajan, eso es un indicador de que viene una economía más floja en el futuro. Esto es un indicador adelantado del futuro desarrollo de la economía. Entonces, fíjense, los permisos de construcción se estimaba que quedaran en 1.425 millones y quedaron en 1.491, un poco más fuerte de lo que se esperaba. Y aquí está en porcentajes, los permisos subieron un 5,2% en comparación con el mes anterior y se esperaba que subieran solo un 0,6%. En conclusión, la economía está fuerte, hay muchas casas en construcción, pero además hay muchos permisos para futuras casas que van a ser construidas. Y fíjense, esta es parte del problema que hay con el mercado de viviendas y con la inflación en Estados Unidos. Como ustedes saben, ya les dije, la Reserva Federal ha estado subiendo las tasas de interés para frenar la economía. Uno de los sectores más sensibles es el de vivienda, por lo que ya les expliqué. Ahora, fíjense, otra cosa que está pasando es que así como no hay suficientes viviendas, hay un problema con los listings, que son la gente que tiene una casa y la va a vender. Estamos en este momento en uno de los puntos más bajos de los últimos 5 años. En este gráfico lo que pueden ver básicamente es cuántas viviendas están en venta en los Estados Unidos.
Ustedes ven que antes del COVID 2019 había generalmente más de 1 millón de viviendas en venta en todo momento. 1 millón, 1,25 millón. Ok, luego llegó el COVID, ahí donde dice recesión con una pequeña franja gris. Ahí es cuando el COVID afectó, paralizó la actividad económica, y vemos que el inventario de casas en venta cayó. Es decir, cuando estaba la gente encerrada en su casa, había poca gente vendiendo sus casas, la gente no se quería ni mover. Y sin embargo vemos que aunque hubo una pequeña recuperación a final del 2022, los niveles de hoy están muy lejos de ser los niveles previos al COVID. Previo al COVID teníamos siempre más de 1 millón de viviendas a la venta, y en este momento la cifra es más o menos la mitad. Eso impide que los precios de las viviendas bajen, que es una de las cosas que la Reserva Federal busca con la subida de las tasas de interés. Pues no está funcionando, lamentablemente. Bueno, antes de ver lo que fue el desempeño de las bolsas del mundo, quiero recordarles, por favor, suscribirse a mi canal en YouTube. Voy a estar posteando contenido exclusivo ahí dentro de poco, y además darle al botón de like para que más gente pueda recibir este video. Y bueno, fíjense los mercados de hoy martes. En Asia, Tokio subió ligeramente, pero Hong Kong, Shanghai y Seúl estuvieron a la baja. En Europa, Londres, Frankfurt, París, Zúrich, todos bajando. Madrid ligeramente arriba. Y en nuestro continente, Sao Paulo y Ciudad de México abajo, pero Buenos Aires una vez más arriba con fuerza. Como les decía en estos días, no he averiguado qué está pasando en Buenos Aires, pero en esa bolsa algo debe estar pasando porque hay subidas fuertes. Ha habido subidas muy fuertes en los últimos días. Y en Nueva York tenemos que el S&P 500 cayó por segunda sesión consecutiva. Recordemos que el viernes antes del fin de semana largo cerró en baja. Ayer fue feriado, hoy abrió nuevamente a la baja. El Nasdaq cayó un 0.16, el Russell 2000 cayó un 0.47. El rendimiento de los bonos del tesoro cayó ligeramente y cerró en 3.72. La volatilidad cayó nuevamente, cerró por debajo de 14. El oro por debajo de 2000. Y el petróleo hoy cayó porque a pesar de que hubo una noticia desde China donde el Banco Central chino bajó las tasas de interés, está tratando de estimular la economía, lo cual es una buena noticia para el petróleo. Sin embargo, los traders parecieran preocupados con el estado general y global de la economía mundial. Y este es el mapa de calor de la sesión de hoy. Como vemos, hay mucho rojo, fue una sesión a la baja. Ya que hablábamos de petróleo, el área de energía, ahí la ven a la derecha. En el medio, todo lo que es oil and gas, tenemos a Exxon y a Chevron cayendo fuerte. También Conoco, Occidental, bueno, todo el área de petróleo hacia la baja. Tecnología también a la baja con algunas excepciones. Nvidia subió fuerte, Tesla sigue disparado, Tesla sube y sube. Aparentemente todo este tema, Tesla se está convirtiendo en el estándar de la industria en Estados Unidos, por lo menos en lo que tiene que ver con todo el tema de los cargadores y las baterías. Así es que pues Tesla sigue en una subida increíble. PayPal también, que lo vemos allá abajo y a la izquierda en verde. Hoy hubo una noticia en estos días, algunos de ustedes me preguntó por PayPal. Yo hice un breve análisis sobre la empresa y sobre la acción, y hoy hubo noticias sobre PayPal porque vendió parte de su cartera de créditos, de las compras que financia a sus clientes, se la vendió a un gran fondo, y eso le va a dar una liquidez inmediata que puede utilizar para seguir el plan de recompra de sus propias acciones. Bueno, eso fue el mapa de calor, pero veamos el barómetro del mercado. Fíjense, vemos que todas las 9 cuadrículas en las que se divide el mercado cayeron. La que cayó con más fuerza fue Small Value, que venía recuperándose durante las últimas sesiones, pero en general todo el mercado cayó más o menos con la misma intensidad. Y los bonos del tesoro estuvieron mixtos, pero básicamente los bonos largos estuvieron subiendo de precio, bajando el rendimiento. Ahí se los dejo, no hay mayores novedades. Siguen sobre 5% los bonos de un año y menos. Y después tenemos bonos en 4, 3% y el bono más largo, el bono a 30 años, en 3.8%. Y bueno, un dato más antes de terminar, y es que, fíjense, los inversionistas que habían estado durante principios del año un poco asustados y comprando más bonos que acciones, ahora finalmente están poniendo más dinero en acciones que en bonos. Y este gráfico básicamente lo que dice es que ahí vemos mes a mes, ¿okay?, lo que ha sido la cantidad de dinero que han puesto en los ETFs de acciones versus bonos. Dice, el flujo en el 2023 es así. El flujo a los ETFs de acciones está en 102 billones de dólares, mientras que el flujo a los ETFs de bonos están en 93 billones. Creo que ese gráfico se los tengo aquí más amplificado. Y esto, bueno, puede ser una lectura, fíjense, pareciera que puede ser que los inversionistas
le perdieron el miedo a las acciones o tienen FOMO, ¿verdad? Ven que el mercado está subiendo y subiendo y subiendo y no aguantan las ganas de entrar, pero esto a veces es un indicador que más bien es una alerta, porque si ahora todo el mundo quiere brincar a las acciones y poner dinero en acciones, probablemente es porque ya las acciones están llegando a un punto en donde están excesivamente caras. De nuevo, solamente estoy especulando acá, nadie tome esto como un consejo de inversión. Y voy a cerrar con esto porque aquí muchas veces les he dicho que la mejor manera de invertir para algunos de ustedes, para ustedes que son pequeños inversionistas en su mayoría, es abrir una cuenta de inversión y comprar un ETF o varios ETFs de acciones, de bonos, dependiendo cuál sea la forma en que deban distribuir sus activos. Y cuando hablamos de los ETFs, muchas veces les hablo de ETFs de Vanguard. Por ejemplo, el S&P 500, que es un ETF que cualquiera de ustedes podría y debería tener en su portafolio. Hay varios en el mercado. Hay uno que es V pequeña OO, yo se los he mostrado por aquí, hemos hablado de él. Y ese es el ETF del S&P 500 que hace Vanguard. Y en este gráfico podemos ver el tamaño que tiene Vanguard en la industria. Estos son los grandes jugadores de la industria de fondos mutuales y ETF, los grandes manejadores de los activos de los inversionistas. Y como vemos, Vanguard es el gigante de la industria. Es una industria de 38 trillones de dólares. Vanguard maneja 6.6 y es el más grande jugador. Luego está iShares con más o menos la mitad, un poco menos de la mitad del tamaño de Vanguard, pero recordemos que iShares es una filial de BlackRock, que también está en ese gráfico más abajito, de manera que iShares sumado a BlackRock es un segundo jugador bastante grande, muy bien posicionado. Y bueno, después tenemos a los demás nombres que ustedes conocen, Fidelity, American, State Street, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto para dar una idea de cómo ha crecido este mercado y cuáles son estos grandes manejadores de fondos que tienen una gran experticia manejando fondos mutuales y sobre todo manejando ETFs de fondos indexados. Así es que bueno, lo dejo hasta aquí. Tengo preguntas de ustedes, no las he respondido, pero voy a prepararme para mañana presentarles algunas láminas con algunas buenas preguntas que me han hecho. Síganme las mandando que con gusto las respondo. Saludos a todos.